Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Espacio Europa, sábado 15 y resaca electoral. Tengo voz de resaca porque menuda semanita política que tenemos. Si ya veníamos con sorpresas antes de las elecciones, pues el terremoto o los terremotos continúan. No voy a hablar mucho de las elecciones porque para eso tenemos a nuestro invitado de hoy, a Víctor Santana, con el que analizaremos en profundidad los resultados y qué significan. Porque aunque el batacazo de ciertos grupos, como por ejemplo los verdes o la izquierda, con una breve disminución de los socialistas, no es suficiente para considerar victoria total a la derecha. Sí que es cierto que los resultados de la derecha, aun siendo también menores de lo esperados, pero porque ya hemos hablado de las divisiones que hubo internas, a la espera también de que todo este mes de junio se conformen los nuevos grupos parlamentarios para saber quién entra, quién sale, si es que alguien se pasa de grupo o incluso si se conforma un grupo. Digamos que ahora mismo podemos tirar una moneda al aire y hay un 50% de posibilidades de que Úrsula se vaya a la izquierda, es decir, que continúe lo que ha estado haciendo, o que se vaya a la derecha. Y esto no significa que cambie mucho. Como ya hemos hablado, tendría que ganar bastante peso más la derecha. Quizá uno de los... Yo creo que se puede decir, una de las lecturas que se puede sacar después de esta semana, de estas elecciones, es que la realidad sopla a favor de los grupos conservadores, de los grupos identitarios, de los grupos patriotas, porque la gente está descubriendo que gran parte de las cosas que llevan años advirtiendo no solo eran conspiraciones, no eran cosas de locos, sino que es la cruda realidad. Hablamos de crisis económica, hablamos de la destrucción del tejido productivo, hablamos de inmigración masiva, hablamos de un sinfín de problemas, sobre todo también la ausencia de política exterior decente, y la gente se está dando cuenta, ¿no? De ahí, por ejemplo, el batacazo de los verdes. Eh, Esto es importante para que lo tengáis en cuenta dentro de unos minutos para entender el contexto en el que vamos a hablar con nuestro invitado. Pero rápidamente, porque hay varias noticias en todos los aspectos, desde defensa a economía, que tratar y quiero pasar sobre ellas, aunque sea un breve apunte. Importante, la autodestrucción de la derecha en Francia. No sabemos muy bien todavía por qué, pero bueno, pues ese partido que nace a la derecha de Rassemblement National, o el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, que es Reconquista, comandado por Zemmour y acompañado de Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen, pues acaba de pegarse un tiro en el pie, porque Zemmour se ha cargado a Marion Maréchal y a todos sus allegados o sus cercanos, incluido por ejemplo también varios en la lista de Europa. La razón, bueno, hay varias cosas en torno a esto. Primero, se dice que Mario Maresal no estaba siendo lo fiel que se esperaba que fuera y las discusiones, por lo visto, en el último trimestre han ido a más. Otras lenguas dicen que quizá pudiera ser una de las condiciones para que Marine Le Pen pudiera pactar con Zemmour. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, y si no sabéis, ahora os enteráis, que sobrina y tía pues no se llevaban muy bien, porque de hecho Mario se fue del Rassemblement Nacional diciendo que había perdido el norte. ¿Cuándo había perdido el norte? Bueno, pues cuando Marine Le Pen quiere que su partido sea un partido de gobierno. Y esto, como siempre, cuando tienes que abrir tu abanico electoral, pues obviamente tienes que dejar de lado ciertos postulados o ciertas líneas rojas ya no tienen que ser tan rojas, ¿no? Hablamos en su momento de como, por ejemplo, el Frente Nacional, y digo Frente Nacional porque es más fácil que Rassemblement Nacional, en su momento incluyó a varios políticos abiertamente homosexuales, incluso de otras etnias o religiones, especialmente judíos, para poder ser más presidenciable, ¿no? Esto es completamente comprensible, pero obviamente eso lo llevó, digamos, casi a suavizar en ciertos aspectos, hasta el punto, como ya hemos hablado, de que Frente Nacional votó a favor mayoritariamente en la inclusión del aborto como derecho constitucional en la reforma de la Constitución que estaba planificando Macron. Entonces, ahí, por ejemplo, otro ejemplo de cómo vuelan por los aires los ejes tradicionales izquierda-derecha. Un partido supuestamente de derechas
que vota como derecho constitucional el aborto. Es un partido que se ha centrado exclusivamente o mayoritariamente en el tema de la inmigración, ¿no? Del recuperar un poco el sentido común en estos temas, porque ya sabéis cómo está Francia, y esto es algo que es transversal, ¿no? De hecho, recientemente, si habéis visto en redes sociales, hay vídeos de Vox, de supuestamente también representantes homosexuales, que están llamando al voto homosexual al partido. Y tiene su lógica. Primero porque obviamente cuando desde el mundo conservador se atacan las leyes LGTB, se atacan las leyes, no se atacan las personas, que esto es lo que la izquierda siempre confunde y quiere confundir, ¿no? Ellos asocian el ataque a las ideas, a los pensamientos, con el ataque a la persona. Y nada tiene que ver que se ataquen las leyes LGTB con que se ataquen a las personas homosexuales o de cualquier otra tendencia sexual. Porque seguramente, como ya habéis conocido, o tengáis amigos en vuestro entorno o conocidos laborales, no todo el mundo homosexual piensa exactamente como el colectivo LGTB, utilizado políticamente por la izquierda, quieren que piense. De hecho, son bastante conservadores en muchos aspectos. Simplemente quieren tener una vida sexual como la quieren tener, alejado de los focos, pero en el día a día son pues personas que respetan la tradición cultural española, respetan las normas, respetan lo que hemos creado conjuntamente. Porque esta es otra. Cualquiera que piense que existe una cultura LGTB apartada de una cultura general, pues ya sabemos también hacia dónde tira y para qué lo está haciendo, ¿no? Grandes escritores de la historia, no hace falta decir, grandes filósofos también, han sido abiertamente homosexuales y nunca ha pasado absolutamente nada. Estos problemas ya sabéis que son creados por la izquierda para poder ser explotados políticamente, y por eso es importante quizá que estos partidos vuelvan a llamar a su nicho, bajo su ala, algunos de estos, primero, que ya están hartos, y segundo, que están viendo que, bueno, pues la inmigración precisamente que promueve esta izquierda y el centrísimo llamado popular, pues realmente quien lo sufre en primeras carnes no son los hombres ni son ciertos grupos, sino que son las mujeres y son los homosexuales, porque viene la mayoría de ciudades, de sociedades donde pues estos dos colectivos, por así llamarlos, son claramente repudiados, hasta el punto de que incluso en algunos lugares no se les consideran ni siquiera personas. Bien, esto es importante, porque repito que en Francia se está abriendo una ventana de oportunidad enorme, y esa ventana de oportunidad pues está poniendo nerviosos a muchos. Marion Maréchal ha dicho que, bueno, que inmediatamente va a crear un nuevo partido, como era de esperar, pero vamos a ver qué pasa, porque también a la izquierda de Marine Le Pen, que están los republicanos, lo que viene a ser el Partido Popular en España, pues el comité se ha cargado se ha cargado directamente por unanimidad al presidente, porque decía que había ya cerrado o que estaba buscando acuerdos con Marine Le Pen, ¿no? Y entonces, bueno, toda la izquierda española celebrando, diciendo que, ¿veis? En Francia la derecha puede frenar a la ultraderecha porque esto es motivo de orgullo, no se han dignado, En fin, ese ahí es el relato. Pero los republicanos, que desde Sarkozy no levantan cabeza, pues, en fin, han visto también una ventana de oportunidad. Porque así como Macron entiende perfectamente esta llamada a elecciones legislativas que hizo tras las elecciones, tras el batacazo electoral, recordemos que el Marine Le Pen sacó el doble de porcentaje de votos, o de porcentaje de intención de voto, que Macron, ¿de acuerdo? Esto es muchísimo. Y llamó a elecciones legislativas. Muy parecido a lo que hizo Pedro Sánchez cuando, después de las elecciones regionales o de las autonómicas del año pasado, llamó a las elecciones generales, sabiendo que ese corto plazo en el fondo le beneficiaba. Y se está viendo que le está beneficiando, porque hay gran parte, que ya sabéis que Francia es un sistema de dos vueltas. Se beneficia claramente en la segunda cuando recibe el principal apoyo de todos los partidos, menos el de Marine Le Pen y compañía, porque, bueno, pues ya sabéis que no se vota a favor de, sino se vota en contra generalmente. Y esto Macron lo quiere aprovechar. Ahora, claro, la situación de Macron también es muy complicada y, como no lo han visto tan grande nunca en su vida, la derecha quiere aprovechar este momento. Por eso también digo que se han pegado un tiro en el pie incomprensible, cargándose a una de las figuras más prominentes de la política conservadora francesa. Zemmour es mayor, Marine Le Pen lleva más años que la tos al frente del partido y no ha ganado una sola legislación, una sola campaña electoral, menos en estas europeas.
Y obviamente también pues, no les queda mucho tiempo, ¿no? Digamos, dentro de esa política activa en primera línea. Y, y Marion sería un buen acicate para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque va a marcar de aquí a bastante tiempo las negociaciones, no solo en Francia, sino las negociaciones también en el resto de partidos, ¿no? Y aquí también entramos, por ejemplo, vamos a pasar a una noticia que esta semana, también a mediados de semana, el Tribunal Europeo de Justicia, pues condenó nada más y nada menos que a Hungría a 200 millones de multa más 1 millón de euros diarios mientras no se pagase por, atención, nada más y nada menos que oponerse a las políticas inmigratorias de la Unión Europea. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el Tribunal de Justicia Europeo acaba de multar a un Estado miembro por defender su soberanía y por defender sus fronteras y no querer ser invadido por las olas de inmigrantes que Europa está llamando y está queriendo acoger y repartiendo forzosamente entre sus Estados miembros. Una cosa es cuando vimos en 2015 que si Alemania quiere suicidarse a manos de Angela Merkel en su momento y quiere que millones de refugiados, en su momento refugiados de guerra sirios, pero inmigrantes también económicos de otros lugares, lleguen en millones a su país, es problema de Alemania. Ahora, el problema es que ahora que han visto, ¿no?, las orejas al lobo, quieren que el resto también pague el pato. Esto lo sabemos muy bien en España, porque también somos un país principalmente no solo de destino, pero de cruce. Y esto genera una gran distorsión en los países. Pues 200 millones de multas. Obviamente Orbán dice que se va a negar a pagar. Y habrá que ir seguramente vayan de nuevo a los tribunales para ver cómo acaba ese tema. Pero que sepáis que Europa está muy nerviosa y está avanzando más que nunca estos temas. Es decir, ha metido el acelerador. Y de hecho, bueno, pues también ha salido este viernes, entre jueves y viernes, que von der Leyen no se iba a pronunciar respecto a la amnistía hasta que no fuera nombrada de nuevo presidenta de la Comisión. Porque quiere el apoyo de Pedro Sánchez, que el Partido Socialista Obrero Español es el primer partido dentro del grupo de socialistas y demócratas, socialdemócratas europeos. Entonces, bueno, nos encontramos de nuevo en esa situación en la que, enhorabuena, votantes del Partido Popular, acabáis de votar al Partido Socialista. Otra vez. Otra vez. Y lo hablaremos también con el invitado, pero no se les puede culpar de traidores porque el que avisa no es traidor. Y fue lo primero que dijo von der Leyen cuando ni siquiera viera los resultados finales. Dijo que iba a volver a repetir o que iba a entablar de nuevo conversaciones con los que había repetido esta legislatura, que eran liberales y socialistas. Es lo primero que quieren hacer. Y los socialistas encantados. Y como no, está Pedro Sánchez encantado de que esto ocurra, porque tiene agarrado a Ursula von der Leyen, no por las gónadas masculinas, sino por otro sitio que queráis imaginar. Y esto es así. Y esto es Europa. Y veremos cómo se conforman las grandes cabezas, porque nada más y nada menos que está sonando también como presidente del Consejo Antonio Costa, que es el presidente socialista portugués inmiscuido en otro posible caso de corrupción, al igual que von der Leyen está pendiente del caso Pfizergate, que nada más y nada menos, antes de las elecciones, un juzgado belga dijo que no se iba a pronunciar hasta pasadas las elecciones para no alterar la votación. Yo es que ya no sé dónde meterme. O no sé dónde nos podemos meter, porque no nos paran de decir que democracia, que rule of law, que respeto a las instituciones. Pero ellos son los primeros que no la respetan, que no respetan el rule of law, que ni mucho menos respetan la igualdad y que ni siquiera son capaces de dar un paso al lado. Pues, bueno, con estos bueyes tenemos que arar. Y eso es importante porque esto rompe el relato. Dato mata relato. Y hay que trabajar en este aspecto. No solo los periodistas, que de esto muy pocas veces se habla en los grandes medios de comunicación y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que llegue a esos medios de comunicación. Y esto es gracias a vosotros, que son los que habláis en redes sociales, los que generáis también corrientes de opinión
y los que luego vosotros, como oyentes, vais a vuestros entornos habituales, familia, amigos, trabajo, y lo comentáis, porque la gente en general no sabe estas cosas. No lo sabe. No lo sabe. Y nos encontramos en esa tesitura en una Europa que además ahora, por ejemplo, en una guerra económica con China, acaba de meter un 25% de aranceles a los precios de los coches eléctricos chinos. Y nos encontramos con otra nueva incoherencia de esta Comisión Europea. Nos meten el Green Deal hasta en la sopa. Desde hace años llevan todas las grandes industrias occidentales moviendo las industrias a China, desplazando todos los trabajos a China para producir más barato y por lo tanto más rendimiento. Y cuando, por ejemplo, una de las cosas, que en este caso sería una ventaja, tanto que lo querían, que es el coche eléctrico, pues resulta que como es tan barato, destroza a los competidores europeos y hay que ponerles aranceles en contra del consumidor europeo. Y aquí es donde vemos las pinzas, que por eso hay que abrir los ojos y entender las legislaciones y por dónde vienen. Aquí viene la pinza. Nos hacen un Green Deal, políticas climáticas. Dicen que ustedes no, o que nosotros no vamos a poder conducir en el centro de nuestras ciudades con coches más viejos de 10 años. Te obligan a comprar un coche. Si es que quieres pasar por las ciudades. Y a este paso va a ser obligatorio porque ya sabéis que en 2035 está prohibido la venta de coches de combustión y que ahora se está trabajando con combustibles sintéticos para a menos no utilizar la gasolina y gasoil, que es lo que más quieren que no se haga. Pero volvemos a lo mismo. Coches Mercedes, coches BMWs, que de gasolina son medianamente quizá aceptables para una persona después de 10 años ahorrando, pues ahora tienes coches eléctricos que te cuestan casi un 20% más. Te vas a comprar un coche medianamente normalito por 50.000 euros porque es eléctrico. Y dices, bueno, pues voy a mirar otras marcas. Me voy a China, que son baratitos y son bastante buenos, por cierto. No. Competencia desleal. A la China, por cierto, a la que se le pagó con nuestro dinero europeo una gran parte de ayudas para poder invertir en ese desarrollo y que nos llegara a nosotros nuestros coches. Pues ahora aranceles. Es decir, que tampoco vamos a poder comprar los chinos. O si los compras con un 25% más. Y así todo. Esta es Europa, señores. Bueno, que no os voy a decir que no ya sepáis ya desde que estáis escuchando estos programas y seguramente por vuestra cuenta. Y esto es solo el principio, porque recordemos que todavía no se ha conformado los nuevos grupos, no se ha conformado todavía el Parlamento Europeo y queda mucho todavía para elegir a la presidenta de la Comisión. Pero repito, el que avisa no es traidor. Y ha dicho von der Leyen lo que quiere hacer. El domingo, por la noche, en las elecciones entrevisté a Sita Kanko, que es vicepresidente del grupo ECR de los conservadores, es de origen africano, y es miembro de un partido belga, del NVA, que viene a ser un poco más a la derecha de lo que es el Partido Popular. y preguntándole por von der Leyen, dijo textualmente que era una gran mujer, pero que estaban pendientes de conocer cuál es su programa político. Porque este es otro tema. Perdón. Este es otro tema. En 2019, cuando sale elegida von der Leyen, nos cuela por la puerta de atrás el Green Deal, que no estaba en ningún proyecto político. Seguramente esto suena igual que el Ministerio de la Agenda 2030 de Sánchez y Pablo Iglesias, cuando en ningún momento estaba en los grupos, en las propuestas políticas, y nos lo clavan por la puerta de atrás. Lo que indica que hay otros planes muy por encima de lo que algunos partidos desean para su país. Y el Green Deal es uno de ellos, para Europa, y por lo tanto también para nuestro país, España. Y las consecuencias, por lo tanto, no son fortuitas. Pero bueno, vamos a pasar ahora, vamos a publicidad unos minutitos y volvemos con nuestro invitado de hoy porque es lógico, tenemos que hacer ese análisis de los resultados de las elecciones, importantísimas elecciones, como ya os he comentado, y que van a generar bastante revuelo en los próximos meses. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo?
Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy. Hoy es Víctor Santana, ex asesor en el Parlamento Europeo, tanto del Partido Conservador Británico, que ya no está, como del grupo de los conservadores reformistas, que sí que están. Y además, precisamente en estas elecciones, son posiblemente, o serán posiblemente, una de las piezas clave a tener en cuenta. Buenas, Víctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, te quería traer
precisamente porque como hablo contigo de estos temas, creo que es la persona adecuada para dar una imagen a nuestros oyentes de qué es lo que ha pasado en estas elecciones y cuáles son las posibles alianzas dentro del espectro de la derecha. Para empezar, sí que me gustaría preguntarte o pedirte un pequeño resumen, una pequeña valoración, una rápida valoración de estas últimas elecciones europeas del pasado domingo. Bueno, pues lo podemos definir en 4 o 5 frases. Un pequeño incremento de la derecha tradicional, del Partido Popular Europeo, un gran incremento de las fuerzas soberanistas conservadoras o nacionalconservadoras y una reducción considerable de las fuerzas de los verdes, de los medioambientalistas, que también se le suma la pérdida de importancia de los liberales. Estos dos bloques son muy importantes porque tanto los liberales como los verdes eran los que sustentaban la antigua coalición del Partido Popular Europeo con los socialistas. Entonces ahora se nos abre un abanico de oportunidades que, aunque eran muchas oportunidades, la candidata a la presidencia de la Comisión ya nos ha dejado claro de que igual aquellas cosas que antes podían ser 2 o 3 opciones, ahora ya solo es una. Esta semana precisamente fue la rueda de prensa de la valoración de los verdes y decían que no había sido una derrota, ha sido una resignificación, una recolocación, digamos, de efectivos, ¿no? Han pasado de 10,1% a 7,2%, es el mayor batacazo, como tú decías, después de... Y luego han seguido los liberales. Si te parece, hacemos un pequeño vuelo por encima de los grupos y acabamos con qué va a pasar, porque todo el mundo estaba pensando quizá una gran victoria de la derecha. No ha sido así, pero quizá todavía haya una oportunidad. Vamos a empezar con los liberales, o digamos, si quieres, con la izquierda en general, que aunque tampoco sea tan interesante, pero empecemos con los liberales. ¿Cómo los has visto? Bueno, yo creo que la caída de los liberales, si no me equivoco, tengo aquí los datos, de 100 diputados o de 102 diputados a 80 es una caída muy, muy grande. Hay una pérdida muy importante de su partido político español y una pérdida importante también de escaños del partido político francés, pero es una reducción considerable que lanza un claro mensaje de que no se puede seguir por la deriva federalista que en Europa los liberales proponían, porque eran los más federalistas, que querían una Europa federal de un único país que se llame Europa con 27 provincias, una de ellas España, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que el Partido Popular Europeo tiene que replantearse. No debería el Partido Popular Europeo ahora asumir esa bandera, ¿no? Has dicho una cosa que es interesante, bueno, en esto de la reforma de los tratados, que es un poco la tensión entre mantener la Europa federal o la centralización. Sé que esto desde el punto de vista nacional lo entendemos de manera diferente, ¿no? No tiene nada que ver la centralización en un país nacional con la federalización. La federalización fue lo que se hizo con la creación de la Unión Europea de alguna manera y la centralización sería la absorción completa del poder por parte de Bruselas. Lo digo porque esto, eurodiputados, por ejemplo, más conservadores sí que estaban a favor de mantenerlo ya existente. Claro, no es lo mismo, a ver, son dos conceptos que tienen una connotación sentimental muy importante, porque no es lo mismo decir federal que decir confederal, ¿no? Sobre todo esto tiene mucho que ver las películas de Hollywood americanas. Pero la realidad es esta: Europa se creó como una confederación, como una unión de estados libres e independientes que colaboran y juntan recursos para tratar unos temas que claramente tienen que ser temas europeos, pero no para que España se convirtiese en una provincia más de un país llamado Europa, ¿no? España o Portugal o Francia. No se creó para eso, y los padres fundadores de Europa no crearon eso. El movimiento de Renew, el movimiento antiguamente conocido como ALDE, que son los liberales europeos, han sido los que han liderado esa bandera para convertir a Europa en un país con su Senado, con su ejército, con su gobierno y con su parlamento. Sí que es verdad que la mayor parte de los partidos no están en ese momento. El siguiente partido que está más en favor en esa idea de los liberales puede ser los socialistas y demócratas europeos, pero el resto de corrientes y de grupos no están tan encaminados ahí porque prefieren mantener las idiosincrasias de cada país, lo que es lógico. Sí que es verdad que a través de las propias instituciones en los últimos 15 a 20 años ha habido un proceso federalista institucionalizado
que ha ido robando un poquito de poderes a los estados sin que los partidos y los estados se hayan dado cuenta. Dale. Has nombrado otro partido, los socialistas, los socialdemócratas, que más o menos mantienen el poder con los populares, que de alguna manera quizás esperaba que cayeran y no solo no han caído, sino que además se han reforzado. Sí, se han reforzado, bueno, no se han reforzado, la variación es mínima. Sí que es verdad que se han visto reforzados en países clave y no han perdido mucho en países clave. Eso es una de las mayores sorpresas que hemos visto en estas elecciones y la verdad es que es un caso para analizar país por país. Y el primero que deberíamos analizar es los buenos resultados del Partido Socialista Obrero Español en España, porque ante la situación que está viviendo Pedro Sánchez, ser capaz de sacar el resultado que sacó, pues es importante analizar eso, ¿no? Aparte que creo que el Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en el partido más grande de su delegación. Sí, porque el batacazo de los socialistas alemanes es importante, pasan a tercera fuerza. Y de hecho, ese poder es el que seguramente le permita a Pedro Sánchez colocar de comisaria a Teresa Rivera, que es lo que de alguna manera nos la llevan vendiendo aquí por Bruselas casi mes y medio, entre otros, por ejemplo, por medios tan importantes como Político. Sí, no solo esa parte. Ten en cuenta que, y aquí hay que hablar un poquito en los resultados en su conjunto, si el Partido Popular Europeo decide reeditar esa coalición de gobierno en la Comisión con el Partido Socialista Europeo, el puesto que va a tener la candidata del partido más grande dentro del grupo del Partido Socialista Europeo, pues nos podemos imaginar que va a ser un puesto de mucho peso. Ya nos podemos aventurar que puede incluso replicar al gran puesto de Timmermans, que era un vicepresidente todopoderoso. ¿Cómo ves ahora a este Partido Popular? Porque, hablando en plata, bueno, es la niña de los ojos de todo el mundo, ¿no? De alguna manera es cierto que, no digo ideológicamente, pero sí en la práctica, políticamente son el centro. Y todo el mundo, hoy en día más que nunca, es el partido bisagra. Sin él no existe nada, ¿no? Bueno, el Partido Popular en el 2014 sacó unos muy buenos resultados, que en el 2019 perdió mucho apoyo, y ahora ha conseguido, en la situación que hay, en la coyuntura actual, donde en Europa crece la derecha alternativa, pues ha conseguido no solo mantener los resultados que consiguió en el 2019, sino que mejorarlos un poquito, ¿no? Además de haber perdido partidos por el camino. Entonces yo creo que el Partido Popular ha hecho una muy buena campaña, ha hecho una muy buena estrategia, pero a lo mejor la parte de la estrategia que nos había hecho creer a muchos que un gobierno de Bruselas alternativo a la coalición anterior con el Partido Socialista y con los liberales era posible, pues ahora el otro día, cuando salió a anunciar los resultados la candidata von der Leyen, pues nos ha dejado claro que su primera intención va a ser volver a reeditar el pacto. Volver a reeditar un pacto con los que nos han llevado o que nos han motivado las políticas de los últimos 10 años significa más de lo mismo. Y esto es algo muy importante y que los ciudadanos de toda Europa no se olvidarán. Para bien o para mal, no lo sé, pero es algo que tienen que tener en cuenta. Claro, aquí sobre todo que tanto han dicho que por ejemplo, también el secretario general del Partido Popular ha dicho en varias ocasiones que lo importante es ser continuista con las políticas actuales, de alguna manera que los pilares, bien sea, por ejemplo, el tema de inmigración, Green Deal, no tocarlo, en eso coinciden, por ejemplo, con los verdes, pero también es cierto que, bueno, tanto von der Leyen como el que suena como posible presidente del Consejo, que ya sería curioso y llamativo, que es Costa, el portugués, ambos están pendientes o de un juicio, uno por el Pfizer-Gate, en este caso es el de von der Leyen, que todavía no está resuelto y que de hecho dijo el Tribunal de Bruselas que lo pospondría a las elecciones para no afectar al voto, y el otro es el de Costa. Entonces tendríamos dos cabezas visibles de tres en casos pendientes de casos judiciales, lo cual quizá no ayuda mucho a limpiar la imagen de la actual, ni la actual cabeza de la Unión Europea, ni siquiera la idea que hay sobre la Unión Europea al resto de ciudadanos.
Claro, es que es un detalle muy importante porque lo primero que ha puesto el Partido Socialista Europeo encima de la mesa, el bloque de los socialistas europeos encima de la mesa, es que están dispuestos a reeditar el pacto si se tiene en cuenta que Costa será el candidato al Consejo. Oye, eh, si los estándares democráticos son tan importantes, si somos capaces de criticar a gobiernos elegidos por las urnas de determinados países porque no cumplen con la normativa europea o dicen que no cumplen con la normativa europea, no podemos después cambiar la mano y de repente aceptar que una persona que está en un proceso judicial involucrado, sea verdad o no sea verdad, pueda acceder a uno de los cargos más importantes de la Unión Europea. O sea, yo creo que son cosas muy a tener en cuenta para que durante el próximo mes el Partido Popular pueda también barajar todas las opciones. Y no nos olvidemos que mencionaba esto antes, una de las delegaciones más importantes del Partido Popular Europeo, la segunda por tamaño y muy cerquita de la primera en el Parlamento Europeo, es el Partido Popular Español. La primera de las delegaciones por tamaño en el Grupo Socialista dentro del Parlamento Europeo es el Partido Socialista Español. El Partido Socialista Español y el Partido Popular Español, a día de hoy, están muy alejados ideológicamente, con un montón de rifirrafes y casos que, a mi parecer, sería muy difícil para el Partido Popular que justificase a su electorado que da el apoyo a que ciertas personas obtengan beneficios por cargos institucionales. Por ejemplo, la ministra Teresa Rivera, ¿no? Has dicho algo que no sé hasta qué punto es cierto, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista estén muy alejados ideológicamente. Quizás están más alejados en las formas. Ideológicamente, bueno, ya hemos visto, ¿no? Lo primero es entenderse, aunque aquí no sé, en España hagan que se dan, en Europa se entienden perfectamente. Tanto ese anuncio de Vox del 89% como el informe del MCC reciente llegaban que hasta el 95% de las ocasiones tanto el SD como el EPP votaban lo mismo. Por lo tanto, entiendo que hay un entendimiento, al menos a nivel legislativo. Sí, pero es normal que voten el 90% de las mismas maneras cuando ellos eran el propio Ejecutivo. Me refiero, todo lo que salía de la comisión salían en su mayoría de comisarios que eran elegidos de izquierdas y comisarios de derechas, en donde había un pacto entre los dos grandes puestos importantes, que era la persona que ostenta el cargo de la presidencia, von der Leyen, y la persona que ostenta el cargo de la vicepresidencia de Exteriores, ¿no? En este caso, Borrell. O sea, es normal que las propias políticas legislativas que impulse la comisión, donde ellos dos, junto a los liberales, gobiernan, pues voten de la misma manera, porque no tiene sentido que votes en contra de tus propias propuestas, ¿no? Eso hasta un punto puede ser entendible, porque formaron un ejecutivo en coalición. Pero sí que es verdad que a día de hoy vemos como el Partido Popular en España se opone mucho y está en el lado contrario al gobierno por todo lo que está pasando, y a mí me sorprendería ver cómo los responsables del Partido Popular en Bruselas pues se sientan sin ningún tipo de problema con los responsables del Partido Socialista en Bruselas para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, obviamente esto es un tema, es una elección personal, pero entiendo que tendría mucho más sentido para esos representantes del Partido Popular Europeo que se reúnan con amigos y con personas que les pueden ayudar a sacar adelante políticas en las que pueden estar más cómodos, ¿no? Ahora quedan dos partidos y aquí entramos en el meollo. ECR y ID. Y digo meollo porque parece un culebrón. ¿Quién entra, quién sale, a quién apuñalan? Parece una película de Juego de Tronos. Además, con la reciente expulsión de AFD y ID. En el peor momento seguramente para el grupo. En fin, todo el mundo está con los ojos en estos dos partidos. Y posiblemente en un tercero que pueda formarse si AFD consigue tener aliados. Sí, estos dos partidos obviamente han tenido unos buenos resultados. El ECR, si no me equivoco, ha incrementado en 6 diputados, lo cual es un resultado muy bueno cuando ha perdido. Ha tenido partidos dentro que han perdido bastante fuerza en sus países, pero ID, no nos olvidemos
que ha tenido casi un resultado muy parecido a las anteriores elecciones, si no me equivoco, uno abajo, pero habiendo sacado a uno de sus grandes partidos una semana antes de las elecciones. Entonces, yo creo que ambos partidos han afianzado su resultado y lo han mejorado. Sobre todo, han ganado en países clave, ¿no? O sea, han ganado en Italia. Los resultados de Polonia son muy buenos, los resultados de Italia, los resultados de Austria, el resultado en España no es un resultado malo, el resultado en Portugal, el resultado en Holanda, Francia, o sea, son datos positivos. Pero no nos olvidemos que también hay 50 diputados elegidos que aún no están en ningún grupo. Y esta es una situación que puede cambiar mucho la dinámica parlamentaria porque pueden acabar en alguno de estos grupos. Y luego, que también tenemos... Pueden, y lo más probable es que acaben. Claro, de los 50, de los 49 que hay elegidos que no están incluidos en ningún grupo, el otro día estuve mirando y más de la mitad de esos, o estamos hablando de 2/3 de esos, son partidos que se alinean mucho más con la derecha, ¿no? Pero lo importante aquí es también analizar el caso de Fidesz. Fidesz es un partido que sustenta el gobierno de Hungría, que no está en ningún grupo, que tuvo el mejor resultado de su historia en unas elecciones europeas y que, si no me equivoco, ha tenido el mejor resultado de un único partido en las elecciones europeas en toda Europa. Lo cual es muy significativo a la hora de, oye, es una democracia donde sus compatriotas eligen que Fidesz quiere que tiene que ser el que está ahí puesto. ¿Qué significa todo esto que estoy poniendo encima de la mesa para que lo entiendan los que nos están escuchando? El Partido Popular Europeo tiene la opción de pactar en la derecha o pactar a la izquierda. Si decide pactar a la derecha, el Partido Popular Europeo va a poner una serie de condicionantes a su socio más cercano, que es los europeos y conservadores, los conservadores y reformistas europeos, que tiene a la primera ministra de Italia a la cabeza. Pues a lo mejor oye, no quiero que tú pactes con este, no quiero que montes un grupo con este, eres mi socia, pero no, estos los dejamos un poco apartados. Pero ese caso, si el Partido Popular Europeo pacta con la izquierda, no se va a dar. Entonces, los partidos de la derecha, el ECR, ID y partidos que están sueltos, que no forman parte de ningún grupo a día de hoy, como no tienen que llegar a un acuerdo para poder optar a los puestos de gobernanza de la Unión Europea, pues tienen las manos libres para poder presentar un frente común de oposición. ¿Hasta qué punto ese frente es viable? Porque aquí hay quinielas para una cosa y para la otra. Primero, los números ahora mismo no dan. Segundo, luego hay una gran batalla de egos que se puede traducir en liderazgos, ¿no? Porque aquí digamos que tenemos un pequeño corral que es la derecha y tenemos demasiados gallos, porque luego hay gente que es muy potente en sus países. Tú has nombrado un país como ejemplo Italia, tenemos a Giorgia Meloni, que está en el gobierno, tenemos a Le Pen, que no está en el gobierno, pero es primera fuerza de sobra, tenemos a Orbán, que no se sabe qué va a hacer, pero que es posiblemente el más veterano de todos, lleva 20 años, es realmente el que provocó quizá un cambio, ¿no?, en Europa, enfrentándose a Bruselas, a ese rodillo ideológico. En fin, que cada uno quiere reclamar su sitio, lo cual también, por una parte, es lógico. Sí, en cualquier proyecto político y sobre todo internacional, los egos son muy importantes, pero hay otra cosa que es mucho más importante y es que las urnas en estas elecciones han hablado, los movimientos que hay a nivel europeo están poniendo mucha fuerza y mucho hincapié, sobre todo por la parte de la izquierda, en avanzar en determinadas políticas que para la derecha y la derecha alternativa son líneas rojas. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones que están pasando va a provocar que haya un aglutinamiento de fuerzas bajo una misma bandera. ¿Este aglutinamiento de fuerzas se va a dar en su totalidad? Bueno, pues igual no, porque es lo que tú dices. Pero sería muy difícil pensar que si Giorgia Meloni no puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular Europeo, pues de facto automáticamente soy la oposición, soy los que van a pensar de manera diferente, porque no nos olvidemos, todos los demás en cierta manera van a estar ligados, porque el Partido Socialista nunca, el Partido Socialista Europeo, nunca ha dejado tirados a sus socios más a la izquierda.
siempre los ha metido en todas las políticas, en todas las políticas que ha sacado adelante. Lo que sí que ha dejado tirado la coalición de gobernabilidad de la Comisión hasta el día de hoy era a los miembros de ID, que se les hizo un cordón sanitario en el 2019 y no se les dejó ostentar ninguna posición dentro del Parlamento Europeo. Entonces, eso es una de las amenazas reales. ¿Cuál es la única manera de conseguir saltarse ese cordón sanitario? Bueno, presentar un frente unido y presentar un frente en donde digamos, oye, aquí somos unos votos muy, muy importantes y tenemos que tener una voz. Hablamos de cuáles serían los datos. Bueno, pues seguramente podríamos estar hablando de que fácilmente podría ser fácil conformar una mayoría de 120 diputados que automáticamente nos pondrían a ese grupo resultante pues, justo por detrás del Partido Socialista Europeo. Porque no nos olvidemos que la suma de partidos como Fidesz o la suma de partidos como Marine Le Pen, pues ya suman unos, si no me equivoco, 40 diputados. Exacto. ¿Ves la posible una conformación entonces de un tercer partido o AfD? Es que veo muy difícil que AfD se quede en los no adscritos, ¿no? Sobre todo siendo segunda fuerza en un país como Alemania. Bueno, Víctor Orbán ha estado 3 años en los no inscritos siendo la primera fuerza en Hungría y gobernante, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Veo que no es un tema, no puedo decir que va a pasar, porque obviamente hay tantos grupos y tantos partidos políticos encima de la mesa que sería muy difícil aventurarme a decir algo. Pero sería muy raro pensar que si no se puede conformar esa mayoría en la Comisión junto al Partido Popular Europeo, los partidos del ECR no buscarían incrementar de una manera considerable el número de diputados que están dentro del grupo. Y los socios pues, prioritarios que deberían avanzar, pues claramente los ojos del ECR deberían estar puestos en Hungría, deberían estar puestos en Francia, deberían estar puestos en Austria y deberían estar puestos en Holanda, porque ese Wilders que se le hizo el cordón sanitario en el 2014, que la gente se alegró y sobre todo los liberales se alegraban de que había caído mucho en el 2019 cuando solo entró en el Parlamento con un diputado. Ahora mismo tienen una coalición esos liberales en Holanda con Wilders para formar gobierno, ¿no? Entonces, hay ciertos jugadores de esta partida que hace 5 años nadie los podía ver delante y a día de hoy están formando gobiernos en países muy importantes. Entonces, ¿por qué el ECR, si no puede conformar esa mayoría con el Partido Popular Europeo, no iría a llamar a las puertas de estos partidos que han estado o van a estar en gobierno, como son Holanda, Austria, Francia y Hungría? Por lo que leo y escucho y comento, hay mucha gente que está... Bueno, en todos los grupos siempre hay los que llamo yo los reparte carnets, ¿no? Los más radicales, los que solo quieren políticas, digamos, máximas, ¿no? Alcanzar siempre los máximos objetivos, que entiendo que en cuanto haya un cierto aproximamiento de Meloni o incluso de Le Pen hacia von der Leyen para intentar tener poder, enseguida van a ser criticados. ¿Eso le puede afectar al votante o le puede afectar a la derecha europea? Si no impone de alguna manera, digamos, sus normas. Pues es difícil de decir. Las elecciones europeas al final son cada 5 años y mucho puede pasar en política en 5 años. Pero sí que es verdad que el incremento de los partidos de derechas no común, de derecha alternativa en Europa es muy grande y sobre todo tiene un crecimiento muy rápido desde hace 5 años ahora y no sabemos cómo va a ser dentro de 5 años, pero seguramente la tendencia es alcista. Si el Partido Popular Europeo, y esto es lo que yo creo, si el Partido Popular Europeo toma la decisión de reeditar el pacto que tenía antes con el Partido Socialista Europeo, con los liberales y con el apoyo de los verdes, va a tener que realizar un trabajo muy, muy, muy duro de proyección mediática para vender muy bien lo que está haciendo, para que no le penalice de cara a las siguientes elecciones
y una parte importante del votante de esos partidos de derecha tradicional no acaben en la derecha alternativa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay una parte importante del votante conservador que a día de hoy vota al Partido Popular Europeo que no está a favor de las políticas que la última comisión ha llevado adelante. Y muchas veces hemos pensado que había muchas de esas políticas que salían adelante por la necesidad de llegar a acuerdos con tus socios de gobierno, lo cual todo el mundo lo puede entender. Pero ahora el Partido Popular Europeo tiene una alternativa, tiene una oportunidad de crear otro tipo de mayorías. Y eso es lo que tendrán que dedicar muchos esfuerzos en poder explicar bien el por qué han reeditado esos pactos, por qué han continuado con esas políticas y no han podido conformar otra mayoría cuando estaba encima de la mesa. Porque no es lo mismo decir, no, es que no dan los números, que decir, oye, ahora has elegido tú porque has querido. Bien, ya te dejo en paz, que llevamos mucho tiempo, no te quiero robar más. Según lo que conoces, dinámicas en el Parlamento desde que has estado allí, que desde que lo conoces, tantos años trabajando, ¿apostarías por un giro, entre comillas, a la derecha de von der Leyen, o crees que realmente va a repetirse de alguna manera lo que hemos tenido esta última legislatura? Pues yo apostaría porque el grupo ECR intentará ampliar todo lo posible el grupo con nuevas incorporaciones, porque entiendo que von der Leyen será capaz de reeditar el pacto con el Partido Socialista y con los liberales. Ok, bueno, pues esto en principio en menos de un mes se tiene que aclarar, antes del 15 de julio, si no me equivoco. Veremos si este pronóstico tuyo se cumple. Bueno, entonces tendremos que volver a hablar a partir del 15 de julio. Volveremos, porque después viene el culebrón de quién sale elegido presidente o presidenta. Vamos a ver. Sí, bueno, pero ahí lo vamos a ver todo. En el momento que el pacto esté encima de la mesa y haya un pacto estable con otras fuerzas políticas, vamos a saber perfectamente qué países ostentan las mejores carteras dentro de la comisión y qué países no. ¿Ahí España crees que va a estar bien posicionada? Todo dependerá de si la coalición del Partido Popular Europeo se hace con los socialistas o no. Si la coalición de von der Leyen la hace con los socialistas y con los liberales, España va a estar muy bien representada, porque Pedro Sánchez seguramente se encargará de tener a alguien en un puesto muy importante. Muy bien, con esto nos quedamos, Víctor. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer y estoy seguro de que los oyentes van a comprender mucho mejor nuestros entresijos del poder, porque desgraciadamente de esto, como bien sabes, no nos llega ni la mitad de la mitad de la mitad. Nada, muchas gracias a ti. Un placer, hasta pronto. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Ya habéis escuchado a Víctor Santana, tremendo análisis que nos ha traído. Nuevamente gracias a vosotros por estar aquí, espero que os haya servido.
Y estad atentos estas semanas, porque en apenas nada se tiene que conformar el Parlamento Europeo y aquí estaremos en Espacio Europa para contároslo. Espacio Europa en Multicanal Radio. Pasad buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.